Buenas noches, hermanos, o buenas tardes más bien. Vamos a continuar con nuestros temas del Ministerio de Varones. Les envío un cordial saludo hasta allá donde se encuentren en sus hogares y vamos a pedirle en esta tarde a Dios que nos dé de su fortaleza, que nos dé de su sabiduría, que ponga un corazón dispuesto, un corazón que esté abierto a la enseñanza para que podamos en esta tarde aprovechar y poner en práctica, ¿verdad? Estos temas que hemos preparado para el Ministerio de Varones. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos a través de este medio digital para adorarte, para alabarte, Señor, para darte gracias por toda la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque, ¿verdad? Tu gracia día tras día se ve en cada uno de tus hijos, porque a pesar de las dificultades, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, como es el tema de hoy que vamos a ver, a pesar de todo esto, Señor, tú siempre estás con nosotros en todo momento. Gracias te damos, bendito Padre, porque nunca nos dejas desamparados. Gracias te damos porque nos sustentas con el alimento, con el vestido, Señor, con la salud, que en estos tiempos difíciles que todos ya conocemos, ¿verdad? Tú nos cuidas y nos proteges, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, por el ministerio de varones. Te pedimos por cada uno de mis hermanos, por sus familias, porque cada uno, Señor, tenga bien en esta tarde abrir su corazón y que tenga ese temor de ti, que tenga ese amor por ti, Señor, para darte las gracias por todo, Señor, las bendiciones que estás llevando y que has llevado a sus hogares, Señor. Gracias te damos también por todos los demás ministerios, por los jóvenes, por los intersecundarios, por la femenil, por los niños, Señor, que aunque no podemos congregarnos físicamente, pero oramos porque todos ellos no se alejen, no se enfríen, Señor, sino que estén con ese fuego ardiente de tu palabra, con esa hambre de conocerte, Señor, día con día más y más y más, bendito Padre Celestial. Gracias también por los pastores, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias, Señor. Los ponemos en tus manos para que les sigas dando sabiduría y conocimiento para poder guiar a tu pueblo, Señor, a tu rebaño. Gracias te damos, bendito Padre, en esta tarde y te pido que en esta tarde sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, Señor, y no sean palabras de Margarito vanas, huecas, Señor, sino que sea el Espíritu Santo dando el mensaje a todo su pueblo, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a empezar una nueva serie que va a ser respecto al sufrimiento y el dolor, ¿verdad? Que como seres humanos, como hijos de Dios o como no hijos, pues todos experimentamos, ¿verdad? En el camino de esta vida. Por eso vamos a empezar y, y vamos a ver en el transcurso de aproximadamente 7 semanas que va a ser esta serie de 7 temas. Y hoy vamos a empezar el número 1, ¿por qué existe el sufrimiento? Número 2, ¿puede Dios usarme cuando otros sufren? Número 3, ¿por qué estoy sufriendo? Número 4, ¿cómo responde Dios al sufrimiento? Número 5, ¿puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Número 6, ¿de dónde viene el consuelo? Y número 7, ¿cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Estos son los 7 temas que durante estas 7 semanas, hermanos, vamos a estarles compartiendo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y esperando, ¿verdad? Que pues sea de mucha fortaleza, sea de mucho ánimo, que sea de mucho conocimiento
y sobre todo que sea de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con nuestro primer tema. ¿Por qué existe el sufrimiento, verdad? Porque sabemos que pocas cosas en la vida son universales. Pocas cosas son las que nadie nos salvamos. Todos vamos a experimentar en cierto momento de nuestra vida. Y uno de ellos es la muerte. La muerte, ¿verdad? Todos nacemos, crecemos y en cierto momento pues vamos a morir. Y otra de estas cosas que todos experimentamos y que es universal, pues es que el dolor y el sufrimiento, el cual el ser humano a lo largo de la historia, hermanos, ha pretendido, ¿verdad? Acabar con este dolor, con este sufrimiento, pues a través de religiones, y una muy famosa la conocemos como la de Pare de sufrir, algo hasta el título, ¿verdad? Es antibíblico, Pare de sufrir, porque como lo vamos a ver más adelante, nuestro Señor Jesucristo nunca prometió que no tendríamos aflicciones. Y estas iglesias pues es lo que predican, para de sufrir. Entonces, a través de la historia se ha tratado de evitar este sufrimiento por medio de religiones, por medio de filosofías como el budismo, ¿verdad? Que siempre, o dentro de su objetivo, es la preocupación y la liberación del sufrimiento. O sea, que el ser humano deje de sufrir. Otro es el humanismo, que su finalidad es el bienestar humano. Entonces, también tenemos los psicólogos que con su psicoanálisis y toda esta serie, ¿verdad? De conocimientos que ellos han adquirido, pues tratan de cierta forma liberar o minimizar el dolor y el sufrimiento del ser humano. Pero pues hasta hoy es y será imposible lograr esto porque la Biblia dice que lo vamos a tener en el transcurso de toda nuestra vida. Entonces, como sea, pero el ser humano no quiere experimentar o no quiere sufrir este dolor, este sufrimiento, porque tarde o temprano lo va a experimentar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues viva donde viva, lo va a experimentar. Conozca a quien conozca, lo va a experimentar. Tenga lo que tenga, lo va a experimentar. Cosas materiales, tenga mucho, tenga poco, va a experimentar la muerte, ¿verdad? Desde sea japonés, sea guatemalteco, sea mexicano, sea estadounidense, sea alemán, van a experimentar el dolor y el sufrimiento a lo largo de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a experimentar? Porque todos algún día, hermanos, algún día vas a perder tu trabajo, algún día vas a perder a tus padres, algún día vas a perder a un hijo, que es algo un poco más traumante, ¿verdad? Porque se espera que primero se vayan los padres y después los hijos, pero cuando es al revés, pues es algo muy doloroso para los padres, ¿verdad? Cuando un hijo se va. Entonces, algún día también vas a perder a tu esposa, a tu esposo, algún día vas a perder esa salud que has tenido durante años y se presentará en tu vida una enfermedad pues grave, y hay muchas, ¿verdad? Una muy importante es el cáncer que regularmente pues ya no tiene cura, y algo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es el COVID-19, que es una influenza pero muy fuerte, que pues desgraciadamente ya se llevó a muchos cristianos y no cristianos, porque también los cristianos, ¿verdad? Han fallecido. Entonces, es algo que vamos a experimentar a través de estas pérdidas, hermanos. Y qué vamos a hacer o qué vas a hacer cuando lleguen estas pérdidas? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres enfermo? ¿Vas a declarar que estás sano?
vas a decir como en muchas iglesias, no tengo nada y lo declaro, vas a decir como una predicadora que dijo, no aceptaré un no por respuesta. No, hermanos, esa es una equivocación porque solamente Dios tiene la respuesta y dentro de su soberanía Él sabe, ¿verdad? A quién sana y a quién no. Otros vas a decir, dicen, no confieses negativo, sabiendo que en la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, que va a haber muerte, dolor, sufrimiento, llanto. Muchos dicen, no confieses negativo, no, no es de que confieses, entonces el negativo sería, ¿verdad? Jesús en su palabra. Muchos dicen teatro, espíritu de enfermedad, una serie de falso conocimiento o de ignorancia de la palabra de Dios que nos lleva, ¿verdad? A todas estas declaraciones que nosotros hacemos y que no son apegadas a la Biblia. ¿Por qué? Porque si vamos a la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios 1:8, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, Pablo, fíjese lo que dijo. Se los voy a leer en la versión hispanoamericana. Dice así Pablo: quiero, hermanos, que tengan cumplida información de las dificultades por las que he tenido que pasar. Escuchen, por las dificultades que he tenido que pasar en la provincia de Asia. Me vi abrumado de tal modo y tan por encima de mis fuerzas que hasta perdí la esperanza de seguir viviendo. Y tú, yo no queremos sufrir, hermanos. O sea que nos podemos creer o pensamos que tenemos más fe que Pablo. Somos mejores que el apóstol Pablo. No, eso sí que está un poquito difícil que pensáramos eso, hermanos. Estaría pero muy muy mal que pensáramos eso. Y aquí el mismo Pablo nos los menciona, que él que pasó dificultades y dice que se vio abrumado de tal modo, fíjense, que hasta perdió las esperanzas de seguir viviendo. Entonces, el ser humano, hermanos, no sabe vivir. A pesar de que las escrituras nos dicen lo contrario, el ser humano no sabe vivir con el dolor físico. Le duele alguna parte del cuerpo, la cabeza, y córrele por una aspirina, córrele por un analgésico, a tomarse algún medicamento. ¿Qué? Que le mitigue el dolor. Le duele el corazón, ¿verdad? Por alguna decepción amorosa, por algún pleito, no sé, en su familia, y córrele, va con el psicólogo, va con la amiguita a pedir el consejo, se va a la música, ¿verdad? Esa música para adoloridos que dicen de Vicente Fernández, Paquita la del barrio, y muchos, cada quien tendrá sus gustos y preferencias en donde se refugia, en qué tipo de música se refugia, pero siempre buscando, ¿verdad?, mitigar ese dolor y ese sufrimiento. Otros hermanos se van a las drogas, otros se van al alcohol, buscando, hermanos, buscando por un momento olvidarse de su situación que están pasando, de sufrimiento, de dolor, pero sabemos que es todo lo contrario, porque es como una bola de nieve, ¿verdad? Empieza pequeñita, se va haciendo grande, 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 hasta que termina con nuestra vida. Y así es, hermanos, así es el dolor y el sufrimiento, y así es cuando nosotros nos refugiamos en el alcohol, en la droga, en la música, ¿verdad? Con este tipo de cosas que mitigan ese dolor que tú, que yo estamos sintiendo. Pero vemos que el sufrimiento, sin duda, hermanos, yo lo sé que no es un tema divertido, ¿verdad? Que diga, ay, a mí me encanta tocar este tema. No, yo lo sé que no es nada divertido, pero nos acompañará sin duda, hermanos, y eso grábenselo, sin duda, hasta hasta que estemos con el Señor. Hasta entonces se acabará este sufrimiento para los creyentes, ¿verdad? Y también para los no creyentes. Y vemos que Dios, hermanos, si se lo permitimos, Él obra por medio de este dolor. ¿Por qué?
porque muchas de estas pruebas, hermanos, nos ayudan a formarnos un carácter. Dios quiere formarnos un carácter a ti y a mí, un carácter que sea temeroso de Dios, un carácter que se refleje, en el cual se refleje las cualidades de Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese carácter que no se doblegue ante cualquier sufrimiento, ante cualquier dolor, así como nuestro Señor Jesucristo, que soportó todo por ti, por mí, para ir en esa cruz. Ese carácter quiere Dios formarnos en cada uno de nosotros, que cuando lleguen esas situaciones, cuando lleguen esos problemas en tu matrimonio, cuando lleguen esos problemas en tu trabajo, cuando lleguen esos problemas en la calle, esas dificultades, ¿verdad? Vas a saber cómo afrontarlas, vas a saber cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo y que todo, dice también su palabra, que todo, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está formando un carácter, ¿verdad? Les repito, un carácter firme, un carácter que alabe a nuestro Dios en todo momento, aunque lleguen ríos, aunque lleguen vientos y peguen contra esa casa, sabemos que no va a caer porque no está cimentada en la arena, sino está cimentada en la roca, hermanos, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde, este es el mensaje que nuestro Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, hermanos, que soportemos ese dolor y que no neguemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa prueba, porque ahí es donde se conoce realmente quiénes son de Cristo y quiénes no lo son. Entonces, queremos ver que todas esas manos, hermanos, levantadas, esas manos que en la congregación íbamos y adorábamos y damos gracias a Dios y pasamos a dar testimonio y todo está bien, feliz, contento, pero cuando llega la prueba, hermanos, igual, ahí es la victoria que todo cristiano debe de tener, no negar a nuestro Señor Jesucristo, no negarlo, aunque nos estemos quebrando, nos estemos derritiendo, nos estemos desboronando por dentro, hermanos, pero nunca negar a nuestro Señor Jesucristo y saber que Él está contigo, está conmigo en todo momento y que nunca se nos olvide que todas las respuestas que buscamos están en su palabra. Amén, gloria a Dios. Nadie, hermanos, ¿verdad? Nadie queremos sufrir en esta vida, pero vemos que Dios se preocupa y nos acompaña en medio de nuestro sufrimiento. Él mismo, Jesús, sufrió y lo podemos ver, ¿verdad? Él sufrió muchísimo en esa cruz, la agonía de la cruz, que fue a derramar su sangre por ti y por mí. Otro ejemplo son los apóstoles, hermanos, que nos pusieron el ejemplo, la muerte que cada uno tuvo de diferentes maneras. Pedro crucificado de cabeza, Juan el Bautista degollado, decapitado. Entonces, cada uno, hermanos, nos pueden dar testimonio en la palabra que este mundo no es de toda tranquilidad, de todo amor, no. Vamos a tener dificultades, pero ojo, hermanos, sabemos que todo esto, si estamos agarrados de la mano de Dios, nos mantendremos en pie y será muchísimo menor nuestro sentir, nuestro pesar en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Los apóstoles, ¿verdad? Les repito, dan testimonio de este sufrir. Los mártires, hermanos, en el Coliseo romano devorado por los leones, viendo llegar a los leones, morían aplaudiendo, alabando a nuestro Señor Jesucristo en medio de la prueba. ¿Tú qué estás pasando, hermano, hermana, que me escuchas? ¿Qué estás pasando peor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Peor que los mártires en el Coliseo romano? ¿Qué estás pasando algo peor? Pregúntatelo y respóndete tú. ¿Lo que tú estás pasando es peor que esto? Los misioneros, hermano, que han muerto y que siguen muriendo en cumplimiento de su deber, se internan en la selva, los han matado, los persiguen, hermanos.
Eso es peor lo que tú estás pasando que eso. Y Jesús, hay que entender esto, hermanos, que Jesús nos comprende. Jesús prometió caminar con nosotros, pero Él nunca prometió la ausencia de problemas, pero sí estar con nosotros en medio de esos problemas. Él nos fortalece, Él nos da esperanza. Dice en 2 de Corintios 1:10 en la versión hispanoamericana, fue Él quien me libró de tan graves peligros de muerte, aquí está hablando Pablo, y continuará librándome, pues he puesto en Él la esperanza de que así lo hará. Debemos de poner nuestra esperanza en Él, de que Él nos librará, pero verdad, siempre y cuando en su soberanía puede o no librarnos, pero nunca esto no debe de impedir el nosotros siempre orar. No debemos de dejar de orar, de pedirle a Él que nos libre de las pruebas, ¿verdad? Que nos dé el camino, la salida a las tentaciones y muchas cosas que vamos a pasar como hijos de Dios. Debemos de pedirle que nos dé esa esperanza, así como Pablo, él le pidió que le dé que él no le quitara esa esperanza de que así lo hará nuestro Señor Jesucristo, que lo librará, ¿verdad? En todo su caminar. Y la mejor manera de enfrentar, hermanos, el sufrimiento es con fe. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Tienes fe? Dicen Romanos, 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿el oír qué? ¿Qué estás escuchando? Tú que me escuchas, ¿qué videos escuchas en la televisión de sana doctrina, de cantantes que lucran con la palabra de Dios, de pastores que te dicen cuentos, que te predican todo menos la palabra de Dios, que te dicen, ¿verdad? Que todo es amor, que todo es prosperidad, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere regalar un carro, que tu matrimonio va a ir de viento en popa, que no tienes por qué sufrir, porque eres un hijo de Dios. Una vez dijo un pastor, bueno, dizque pastor, que somos Jehová Junior. Qué tan grande blasfemia, hermanos. ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? Por eso cuando llegan los problemas, hermano, no sabes qué hacer, porque tu cabeza es un revoltijo, tus ideas, tu corazón, porque te confunden nada más los medios de comunicación en internet, el YouTube, con tantas prédicas que hacen. Por eso te pregunto, hermano, ¿qué escuchas? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Tienes un buen comentario bíblico, un diccionario bíblico? ¿Tienes Biblias de diferentes versiones de estudio? ¿Qué estás leyendo, hermano? ¿Qué estás leyendo? Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, hermanos, para poder alejarnos de todas esas cosas, de malas predicaciones, de falsas iglesias, falsos profetas, hermanos, y vamos a seguir realmente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, para seguirlo, hermanos, necesitamos reunir ciertas condiciones, ¿verdad? Él en su palabra dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿De qué te quejas? Nuestro Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Ahora tú te quejas porque a lo mejor en un día no comiste, a lo mejor la has pasado mal en esta pandemia. Pero la palabra Jesús nos enseña y nos da fortaleza con estos versículos, hermano. Y tenemos que seguir adelante. Tenemos que tener, hermanos, un crecimiento continuo de nuestra fe. Tenemos que estar madurando, hermanos, espiritualmente a través del dolor y el sufrimiento. De algo nos tiene que servir. Lo tenemos que tomar como enseñanza, ese dolor, ese sufrimiento. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué estás padeciendo? ¿Alguna dolencia física? ¿Alguna dolencia espiritual? ¿Alguna dolencia moral? ¿Alguna dolencia de sentimientos? ¿Problemas en tu matrimonio? ¿Problemas con tus hijos? ¿Problemas con tu
Sí, con tu esposo, problemas con tus familiares. ¿Qué estás pasando, hermano? ¿Cuál es la prueba que tú estás tomando y agarrándola para crecimiento tuyo? Y cuando tengas que tomar una decisión a la luz de las escrituras, tómala, hermano, toma la decisión. No dejes pasar más tiempo. Tal vez en un momento te duela, pero tienes que tomar decisiones a la luz de las escrituras. Yo nunca te voy a dar un consejo que no sea a la luz de las escrituras. Háblale a Dios, que te hable a tu corazón, que te hable por medio de las escrituras, para que tú, que estás pasando una dificultad, te dé la salida, hermano. Confía en Él. Realmente deposita tu fe en Dios, que Él te va a señalar el camino para que tomes la ruta correcta, para que tomes la decisión correcta y no lo veas como algo malo, como algo terrible ese dolor y ese sufrimiento, porque Dios, tú no lo sabes, si Dios está trabajando contigo en ese dolor y en ese sufrimiento, porque tiene para ti un propósito diferente a todos los demás. A lo mejor te quiere para predicar, te quiere para servirle, te quiere para muchas cosas grandes. Solo déjate guiar, solo déjate manejar, solo déjate manejar, déjate moldear, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Y después de esta pequeña introducción, hermano, entonces, ¿por qué existe el sufrimiento, que es nuestro tema de hoy? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y es una pregunta válida que todos nos debemos hacer. ¿Por qué existe el sufrimiento? La respuesta es sencilla, hermanos, por el pecado. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, desde entonces, hermanos, entró el sufrimiento y el dolor a nuestras vidas. Dice en Génesis 3, capítulo 3, versículo del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Multiplicaré en gran manera, ¿qué? Los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Cómo? Con dolor darás a luz los hijos. Cuando los que son padres, los que son padres, me quiero imaginar que cuando la mujer está dando a luz, tú como padre le hubieras dicho a la mujer: tranquila, mujer, aguántate, es por el pecado, ¿verdad? Aunque sabemos que son momentos difíciles y te puede contestar mal, pero así es, hermanos, aunque no nos guste, es por el pecado. Aquí dice la palabra de Dios que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, que antes de la caída, pues Dios, como lo vamos a ver más adelante, ese no fue el plan de Dios, ¿verdad? Y seguimos leyendo, amén. Dice: con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está bien claro, hermanito. Todo esto fue el castigo de Dios por haber pecado. Y dice que el hombre se enseñoreará de la mujer. Desde entonces, el hombre camina enfrente de la mujer, nos guste, no nos guste. No es por machismo ni machismo de Dios. Así fue como Dios lo planeó, ¿verdad? Y lo vemos hoy en este tiempo. Sí, ante Dios somos iguales, valemos lo mismo hombre y mujer, pero ¿cuándo han visto dos gerentes generales en una empresa? ¿Cuándo han visto dos directores? Uno es el que tiene que llevar la batuta, hermanos. Claro, ¿verdad? Por eso la mujer es una estupenda ayuda idónea, pero el cabeza del hogar es el varón. Y aquí lo dice la palabra de Dios, que Él se enseñoreará de ti. Y todo esto fue consecuencia del pecado, hermanos, del pecado. Dice el versículo 17, y al hombre dijo, ahí va para el hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Cómo? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al varón no le dio esa labor de procrear a los hijos, ¿verdad? De tenerlos, pero sí le dio la labor de llevar el sustento al hogar. Y hasta hoy, ¿verdad? Cuesta bastante el ir y ganarse el alimento. Amén. ¿Quién dice amén? Ya los veo un poquito, ¿verdad? Pensativos. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno porque sabemos que la palabra de Dios
exhorta, la palabra de Dios confronta, nos confronta a todos, hermanos. No es para sentirnos contentos y, ay, qué bien me sentí en la prédica. No, es para decir, ¿qué me quisiste decir, Señor? Y lo acepto y voy a trabajarlo y lo voy a hacer de aquí en adelante, Señor, porque realmente me hiciste sentirme mal, realmente me hiciste sentir un pecador que sigo siendo, ¿verdad? Pero en esta tarde quiero pedirte perdón por esos pecados. Amén, gloria a Dios. ¿Dios creó el sufrimiento y el dolor? No, hermanos, Él no lo creó. ¿Era en plan de Dios que el hombre sufriera en el Edén? Tampoco, no estaba en los planes de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice su palabra? Porque dice su palabra, perdón, que todo lo hizo, todo lo que hizo en la creación era bueno. Y si nosotros vamos atrás en el contexto del capítulo 1, vemos que cuando Dios finalizaba, ejemplo, en el primer día luz y tinieblas, y dijo, y vio Dios que era bueno. Día 2, mares y cielos. Aquí se los voy a dejar de tarea, hermanos. Aquí en el día 2 no dijo Dios su frase de que, y vio Dios que era bueno. Esto les voy a dejar de tarea. ¿Por qué Dios en este día 2 no dijo, y vio Dios que era bueno? Eso se les va a quedar de tarea. En el día 3, tierra fértil, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Día 4, lumbreras del día y de la noche, y vio Dios que era bueno. 5, peces y aves, y vio Dios que era bueno. 6, animales terrestres, y vivió Dios que era bueno. Y descanso y disfrute en el séptimo día, ¿verdad? Entonces, algo que en la Biblia, hermanos, desde el pueblo hebreo o el idioma hebreo, hermanos, aquí no nos va a aparecer en la Biblia subrayado. Algo importante, ¿verdad? Como que esto lo subrayó Dios porque esto es importante. No, en el vocabulario hebreo o en la lengua hebrea, hermanos, cuando es algo muy, muy importante, se repite varias veces. ¿Por qué creen que una de Dios, de sus cualidades de Dios, es santo, santo, santo? Porque es de las más importantes. Dios no puede comulgar con el pecado. Entonces es la única palabra que se repite 3 veces: santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Y aquí lo vemos cuando Dios hizo la creación, repitió varias veces, y vio Dios que era bueno. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Dios dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno? Porque Él no planeó el sufrimiento y el dolor. Su plan original no era que el hombre sufriera este dolor. ¿Por qué? Porque todas las cosas las hace perfectas. Pero por medio del pecado, hermanos, pues todo esto se vino abajo, y no fue por culpa de Dios, fue culpa de nuestros padres, nuestros primeros padres. Entonces, en esta tarde, hermano que me escuchas, quiero que entiendas por qué hay sufrimiento en tu matrimonio. Se los vuelvo a repetir como hace rato. ¿Por qué hay sufrimiento en tu matrimonio? Un matrimonio no se rompe por falta de comunicación o respeto, se rompe por el pecado. Tú, varón, que te digo ahí en tu casa, ¿cómo estás llevando tu casa, tu hogar? ¿Cómo tratas a tu esposa? Todo tarde o temprano, hermano, te va a llegar el juicio. Y si me escuchas, si no eres tú cristiano, ya está el juicio contigo. ¿Cuál es ese juicio? La perdición eterna. Cuando mueras te vas a ir directito al infierno, hermano. Por eso en esta tarde Dios te está llamando que cambies tu vida, que te arrepientas de lo que has hecho. Porque es muy fácil lastimar a los demás, es muy fácil lastimar a tus hijos, es muy fácil lastimar a tu esposa, pero no sabes la consecuencia, hermano, no sabes el juicio de Dios que ya tienes encima de ti. Y terrenalmente aquí en la vida, hermano, no te preguntes al paso del tiempo por qué a mí. Cuando te llegue alguna desgracia, algún dolor, algún sufrimiento, hermano, entonces, ¿verdad? Bueno, y muchos ni así, clamarás el nombre de Dios.
Pero hoy, hermanos, hoy Dios te está exhortando, te está llamando a que te arrepientas de tu mal camino y que estés convencido que tu pecado es lo que tiene a tu familia así. Entonces, ¿por qué también, hermanos? Porque hay sufrimiento en tu familia, ¿verdad? Porque es una familia desunida, porque es una familia conflictiva, porque es una familia viciosa, porque es una familia donde hay traiciones, porque es una familia donde hay infinidad de cosas por el pecado, hermanos. Todo esto, esta palabra se encierra por el pecado. De ahí viene el sufrimiento por el pecado, hermano. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay narcotráfico envenenando a los jóvenes, a las personas mayores, a todo mundo? ¿Por qué? Por el pecado, hermano. ¿Por qué hay anarquía en los hogares? ¿Por qué los hijos ya no respetan a los padres y se van a los vicios? ¿Por qué? Por el pecado, hermanos, por el pecado. ¿Por qué las iglesias se rompen? ¿Por qué se disgregan? Por el pecado, hermanos, por tu concupiscencia y también, ¿verdad? Porque también el diablo hace cierta función en cada uno de nosotros. Muchos dirán, ay, se acercan con los hermanos y dicen, es que el diablo, es que el diablo me está tentando, es que el diablo, pues, ¿qué querías, hermano? Si realmente eres hijo de Dios, eres amigo de Dios y eres enemigo del diablo, de Satanás. Entonces, por default, el demonio va a estar detrás de los hijos de Dios, los que son realmente hijos de Dios, ¿verdad? Porque quiere que se aparten de él. Y los que son amigos de él, del diablo, de Satanás, pues viven como si nada les pasara. No sé si han ustedes visto, ¿verdad? Que pues, en el mundo decimos, ¿y por qué ese no conoce de Dios? Hasta reniega de Dios y le va bien económicamente, físicamente no tiene ningún problema, le va bien en forma general. Y muchas veces puede entrar, ¿verdad? Ese celo en nosotros, pero no, hermanos, porque sabemos que Dios no está con él, pero sí está con nosotros. Y Dios nos quiere formar y un carácter y quiere que crezcamos, ¿verdad? Espiritualmente por medio de este sufrimiento y no veamos a los demás, a los del mundo, ¿verdad? Porque también ellos tienen sus problemas, que no lo aparenten, pero también los tienen, hermanos, y de mucha índole, y a veces peor que el cristiano. Entonces, ¿debemos tomar seriamente el pecado, hermanos? Claro que sí, lo debemos de tomar seriamente. Dice en Mateo 5, 27 y 30, hablando Jesús del adulterio, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Esa frase, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesús? O esa exageración, esa hipérbole que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que ataquemos de raíz el pecado, que no juguemos con él, sino que lo tratemos seriamente, que lo cortemos de raíz al pecado. ¿Por qué? Porque es lo que ha traído o trae miseria, trae sufrimiento, dolor a tu vida, hermano, a mi vida. Entonces debemos de cortar de raíz ese pecado, hermanos. Tú sabrás cómo hacerlo. Si es tu secretaria, si es una compañera de trabajo, cámbiate de sucursal, cámbiate de piso, cámbiate, ya no la veas, tienes que cortar de tajo, corre, sal huyendo como José con la egipcia, ¿verdad? Que la egipcia se le ofrecía a José. ¿Y qué hizo José? Sal huyendo, hermano, del pecado, así como José, antes de que sea demasiado tarde. El pecado es lo que tienes sumido en la miseria. Quítalo de tu vida y empezarás a vivir feliz. Lucha contra el orgullo, contra la soberbia, contra la codicia, contra la vanidad, y habrá paz en tu hogar, en ti, en tu familia, hermano. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y ese acto de desobediencia de nuestros padres en el Edén, hermanos, trajo consigo muerte, dolor
y sufrimiento. Y dicen, muchos se pueden preguntar en esta tarde, ¿y qué hago, hermano? No puedo más con mi pecado, no puedo tratar más con mi pecado. Voltea a la cruz de Cristo, hermano. Voltea a la cruz de Cristo. Él ya derramó su sangre por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Arrepiéntete de corazón. Un arrepentimiento sincero. Te vuelves del mundo hacia la cruz de Cristo, hacia Cristo. Amén, gloria a Dios. Arrepiéntete y su sangre te limpiará de todo pecado. Dice en primera de Juan 1:17, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión ¿qué? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpiará de todo pecado. Tenemos que, si andamos, hermanos, si ando en la luz de Cristo, vamos a tener comunión ¿qué? Unos con otros. Vas a tener comunión con tu esposa, vas a tener comunión con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, vas a tener comunión, pero siempre y cuando hayas o andes caminando en la luz de Cristo, porque si no, andas en tinieblas, hermano, andas en tinieblas y a oscuras, y toda tu vida es un completo desastre. Dice en primera de Pedro 4:12, hermanos, oigan, primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas, hermano, de estas pruebas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto una tras otra? ¿Por qué? No, no te sorprende, hermano. Dice la palabra de Dios que no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Te sientes oprimido? Dicen muchos, entre más me entrego a Dios, más pruebas llegan a mi vida. Ya comentamos esto, hermanos. ¿Por qué, verdad? Que Dios tiene algo, Dios está trabajando en tu vida. No te extrañes, quiere decir que no eres su amigo del mundo, que no eres amigo del mundo si no eres amigo de Dios. ¿Por qué te extraña cuando llegan estas pruebas? Probablemente te extraña, hermano, porque te han predicado todo lo contrario. Te han predicado de que no debes de sufrir. Te han predicado, ¿verdad? Como dice en Isaías 53, versículo 4 y 5, de que Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y efectivamente Él los llevó, pero es algo parcial, hermano. Todo el Nuevo Testamento, Pablo, el mismo Jesús, nos enseñaron que vamos a tener aflicción, y varios apóstoles se enfermaban, Pablo se enfermaba, el aguijón en la carne, hermano, y Dios no se lo quiso quitar. ¿Y tú por qué vas a decir, no debo de sufrir? Porque Dios, Jesús, ya se llevó mis dolores, mi sufrimiento, mis enfermedades, sí, pero eso va a ser completamente, es una promesa que se va a cumplir en su totalidad allá cuando estemos con Él, hermanos, no aquí. Mientras estemos aquí, hermanos, grábatelo en la cabeza, en el corazón. Vas a sufrir, voy a sufrir, vamos a tener aflicciones, hermanos, pero vamos, ¿verdad?, a orarle a Él, y si en su misericordia tiene y se apiada de nosotros, nos va a sanar. Claro que sí, hermanos. ¿Creemos en los milagros de Dios? Claro que sí. ¿Creemos en las sanidades de Jesús? Claro que sí. ¿Sabemos que Dios ha sanado a mucha gente? Claro que sí. Yo no niego eso. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero nunca digas, es que Él ya se llevó mis enfermedades y no tengo por qué sufrir. No, hermano, vas a sufrir. Y entre más rápido lo asimiles y le creas y aumente tu fe, menos vas a sufrir, hermano. Va a ser muchísimo menor tu dolor. Se va a mitigar mucho tu sufrimiento y todo y tu dolor. ¿Por qué? Porque vas a aprender a vivir con el dolor. Muchos tenemos algún padecimiento físico. A mí el dolor tengo roto el ligamento derecho y tengo muchos años, hermanos, aprendiendo a vivir con el dolor, y no me quejo, sino he aprendido a vivir con ese dolor. Y hay dolores
de sentimientos emocionales, que tienes que aprender a vivir con ellos, a superarlos. Claro, con la ayuda de Dios solo jamás vas a poder. Entonces, hermanos, que no te extrañe, porque si te extraña te va a agarrar desaprevenido y te va a zarandear como a Pedro cuando Jesús le dijo que Satanás le había pedido a Pedro para zarandearlo, ¿verdad? Ahí todavía Jesús estaba trabajando con Pedro. Así trabaja el día de hoy contigo, conmigo, hermano. Por eso, que no te extrañe cuando llegue esa prueba. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, no es nada extraño, hermanos. Acuérdate de Job. Job también era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Pero ¿qué le dijo? Le pidió permiso Satanás a Dios para zarandearlo. ¿Y qué le dijo Dios? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente que no pongas tu mano sobre él. Y esto también lo debemos de tener bien claro, hermanos, que Satanás él, no puede hacer nada en tu vida si Dios no se lo permite. No puede tocar tu vida si Dios no se lo permite. Así es que no tengas miedo, hermano. Si hoy morimos, sabemos a dónde vamos, a la presencia de Él. No te caiga de extraño, no te agarre desprevenido. Sabemos a dónde vas, hermanos, sé a dónde voy. Entonces, vamos a seguir, hermanos, aumentando nuestra fe, nuestra labor, nuestro trabajo con nuestro Señor. Vamos a leer diario las Escrituras, vamos a orar por los hermanos, vamos a apoyar en todo lo que podamos a los hermanos hasta que Dios nos llame a cuentas. Amén, gloria a Dios. Preocúpate cuando tu vida marche en completa paz, hermano, y más cuando sabes que no eres hijo de Dios. Y paz la puedes tener, ¿verdad? Dice que preocúpate cuando aparentemente todo marcha sobre ruedas. ¿Por qué? Porque algo puede estar pasando en tu vida. Cuando no llega ninguna prueba a tu vida, a lo mejor no eres ni nacido de nuevo, hermano. Amén. Pedro dice que son cosas que deben de pasar en Primera de Pedro, el que acabamos de leer, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Eso quiere decir que son cosas que deben de pasar. Entonces no te sorprende, hermano, que no te agarre desprevenido, que te agarre orando, leyendo la palabra de Dios, alabando a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dice Santiago 1:2. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Esta es versión hispanoamericana. Se los vuelvo a repetir. Hermanos míos, alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. ¡Wow! Alégrense. ¿Te alegras? Me alegro. Cuando llega una prueba, alégrense. Alégrense cuando llegan las dificultades, porque es con un propósito a tu vida. Mujer, varón que me escuchas, ha llegado prueba a tu vida, alégrate, porque Dios sabe y tiene un objetivo contigo. Amén, gloria a Dios. Dice en Santiago 1:2, en la versión Reina Valera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, hermanos, están diseñadas para producir madurez espiritual y por lo tanto deberían ¿qué? Considerarse motivo de gozo. Amén, gloria a Dios. Como conclusión, hermanos, Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén, gloria a Dios. Biblia hispanoamericana. Pórtense ejemplarmente entre los paganos. Pórtense ejemplarmente. Nos tenemos que portar ejemplarmente entre los paganos para que sus buenas acciones, o sea, de nosotros, desmientan las calumnias de quienes los consideran malhechores y puedan también ellos glorificar a Dios
el día en que venga a visitarlos. Todos, ¿verdad? Los que no conocen a Dios esperan la visitación de Dios. A todos aquellos familiares que no conocen a Dios, vamos a orar a Dios para que Dios lo visite. Dios visita a tu esposo, Dios visita a tu esposa, Dios visita a tus hijos, Dios visita a tus hermanos en el día de la visitación. Pero para eso, hermanos, tenemos que vivir de buena manera entre los gentiles. Amén, gloria a Dios. ¿Puedes glorificar a Dios en medio de las pruebas, hermano? ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios, hermano. En las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, hermanos, es cuando se ve un verdadero cristiano. ¿Podemos alabar a Dios? Claro que sí. En medio de esta pandemia, claro que sí. A lo mejor todos tenemos algunos familiares que se enfermaron en esta pandemia, pero gracias a Dios salieron, hermanos. Entonces, ¿podemos glorificar el nombre de Dios en esta pandemia? Sí. En este mundo, sí. En estos tiempos peligrosos, sí. En estos tiempos de tantas revueltas sociales, sí. En estos tiempos de tantas ideas, de tanto aborto, sí. Amén sea, amén, así sea, y glorificado siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su atención. Esperamos que haya sido de edificación este tema y vayamos a vivir, hermanos, esta palabra de Dios, a ponerla en práctica, porque está pronta su venida, hermanos, y no queremos que nos agarre descuidados, sino velando en todo momento. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga con tu familia y nos despedimos con esta breve oración. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que tú siempre nos acompañes en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en todo momento, Señor, porque sabemos que tu bendita palabra nos fortalece. ¿No? Tu bendita palabra, Señor, nos da sabiduría para afrontar las situaciones, para tomar las decisiones correctas, bendito Padre Celestial. No nos apartemos de tu camino, Señor, para que podamos vivir confiadamente en ti, bendito Padre. Te pido por mis hermanos que en su corazón, bendito Señor, se haya sembrado la semilla de tu palabra y que de aquí en adelante practiquen tu palabra, Señor, la pongan en práctica y que el dolor y el sufrimiento que ellos y todos nosotros estamos pasando es para glorificarte, Señor, es para crecer espiritualmente, es para formarnos tu carácter tuyo, Señor, y no blasfemar en contra de ti, sino todo lo contrario, glorificarte, alabarte en todo momento y darte gracias por todo y en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, varón, a ti y a tu familia, y nos vemos en la próxima. Amén, gloria a Dios.